Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy 30 para nuestra quinta hora de clases, ¿sí? En estos momentos, el día de hoy, voy a compartir con ustedes lo que viene siendo el cuestionario, porque ya para la siguiente semana ya vamos a comenzar los exámenes y obviamente vamos a sociabilizar estos cuestionarios para que no haya ningún inconveniente, ningún problema y también los cuestionarios obviamente van a ser de los temas que nosotros hemos podido ver. Ya para este tercer periodo nosotros comenzamos desde la página 54, lo que viene siendo la crisis colonial y la ilustración hasta nuestro último tema, ¿sí? Desde aquí comienza, desde la 54, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el cuestionario como ustedes pueden ver. En este caso, pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo a computadora. Si desean, incluso pueden imprimir estas hojas, contestan a mano, toman fotito y suben, ¿sí? Como se les haga más fácil a ustedes, ¿sí? Cualquiera que sea en este caso, cualquiera de esos términos, esas pautas. Listo. Tenemos primero, por ejemplo, escoja la opción correcta según corresponda. Nos dice la primera pregunta, ¿qué caracterizó al siglo XVIII en las colonias españolas? Tenemos cuatro opciones. Primero nos dice un crecimiento económico uniforme en todas las colonias, es decir, uniforme que sea todas por igual. Segundo, una época de contradicciones con auge en algunas y crisis en otras. Sexto, la independencia inmediata de las colonias. Y también la cuarta, la abolición de la esclavitud. En este caso, si estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de los años 1700, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de los años 1700 y sabemos que en este caso la independencia de varios de los sectores comenzó ya desde el año 1800, ya sabemos que, por ejemplo, la C no puede ser, la abolición de la esclavitud tampoco, por lo consiguiente. Las independencias comenzaron desde 1800, ¿verdad? 1809, que fue el primer, en este caso aquí en Quito, no fue una independencia, obviamente, pero sí fue lo primero que sucedió, que resurgió como en este caso, tratando de independizarse, que como obviamente la conocen a Quito, Luz de América, fue el primer movimiento, si queremos verlo de esa manera, que hizo que otros lugares ya tuvieran su perfecta independencia, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué caracterizó entonces el siglo XVIII? Es entonces la B, una época de contradicciones, con auge en algunas y crisis en otras, porque un crecimiento económico uniforme entre todas las colonias, muy difícil. Siguiente, ¿qué buscaban las reformas borbónicas en América? Solo por si acaso, todo eso se encuentra aquí en el libro, ¿sí? Tenemos justamente crisis colonial, la ilustración, aquí tenemos justamente las reformas borbónicas, la página 54 que nos dice hasta la 55, todo esto, aquí está. Todo esto es las reformas borbónicas, ¿sí? ¿Qué buscaban las reformas borbónicas en América? A. Fomentar la autonomía de los criollos. B. Imponer un nuevo imperialismo y centralizar el poder. C. Eliminar todos los impuestos coloniales. O D. Promover el libre comercio entre las colonias. Muy difícil que sea la C y la B, ¿verdad? Entonces, la C y la B como que un poquito difícil porque eliminar todos los impuestos, imposible. Promover el libre comercio, tampoco. Fomentar la autonomía de criollos, como que mucho menos, porque acuérdense que en esos tiempos estaba esta escalera, si queremos verlo de esa manera, una escalera social, y los criollos, a pesar de ser hijos de españoles, fueron hijos nacidos aquí en América. Entonces, como que no, los que más tenían derechos son los españoles que habían nacido en España y venían acá. Entonces tenemos la B, imponer un nuevo imperialismo y centralizar el poder. Esa era lo que buscaban las reformas borbónicas en América. ¿Qué dinastía llegó al trono español con Felipe V? Pues estamos hablando obviamente de las reformas borbónicas. Algo nuevo fue porque llegaron los Borbones, ¿sí? Siguiente, ¿qué virreinatos se crearon entonces durante las reformas borbónicas? Aquí nosotros tenemos el mapa, ¿verdad? Si nos acordamos, los primeros dos virreinatos que hubieron fue justamente el de Nueva España
y el virreinato de Perú. Esos eran todos los virreinatos. Ya después de eso se crearon los nuevos o los otros nuevos, que en este caso sería el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Río de Plata, que actualmente generalmente obviamente, cuando dicen Nueva Granada, que la Gran Colombia, Colombia o el Río de Plata, Argentina, como es actualmente, ¿verdad? Entonces tenemos obviamente el de Nueva Granada y el de Río de Plata. Siguiente, ¿qué medidas económicas impusieron los Borbones en América? Tenemos primero, reducción de impuestos y libre comercio. Difícil, si no, no hubiera habido la rebelión, ¿verdad? Monopolio comercial, aumento de impuestos y venta de cargos públicos. Esta suena muchísimo más factible. Abolición de la esclavitud y repartos de tierra, no. Eliminación de los estancos y alcabalas, no. La B, monopolio comercial, aumento de impuestos y venta de cargos públicos, eso fueron una de las medidas que impusieron los Borbones en América. Siguiente, ¿qué consecuencia tuvo la expulsión de los jesuitas en 1767? De los jesuitas, a ver, aquí habla de la Ilustración, Francia ocupa España, de los jesuitas tiene que estar entonces más abajo, ¿sí? De las revoluciones. A ver. Aquí está. La expulsión de los jesuitas en 1767 tuvo en América una importante consecuencia. La corona remató las tierras de la Compañía de Jesús. Así obtuvo más ingresos, pero también acabó con empresas bien establecidas y complementarias entre sí, lo que aumentó las crisis económicas en las regiones donde los jesuitas eran más importantes, como en caso de Paraguay, en Quito y el Cusco. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo la expulsión de los jesuitas en 1767? Pues la B, crisis económicas en regiones donde justamente eran importantes. ¿Qué idea promovió la Ilustración? El derecho divino de los reyes e intolerancia religiosa, imposible. La razón, la tolerancia y la igualdad, pues sería esta. El feudalismo y la servidumbre, no. La expansión del absolutismo monárquico, imposible. La Ilustración, acordémonos que fue ese movimiento en donde inició en Europa y se extendió a lo que viene siendo Estados Unidos, por eso fue la liberación de las colonias en Estados Unidos, también fue en lo que viene siendo la Revolución Francesa, toda esta idea de la Ilustración que hablaba justamente de la razón, tolerancia y la igualdad entre todos, fue lo que hizo. La verdad es que son palabritas que para nosotros son tan comunes y tan normales, pero que en ese tiempo no eran porque obviamente había la realeza y ellos tenían todos los derechos. ¿Qué obra resumió el conocimiento de la Ilustración? Pues fue la enciclopedia, completamente. ¿Qué evento marcó el fin del absolutismo en Francia? Pues fue justamente la Revolución Francesa, porque con la Revolución Francesa, donde asesinaron en este caso a los reyes que tuvieron ellos, entonces ahí hubo un nuevo tipo de, en este caso por decirlo, de gobierno, ¿verdad? Estamos hablando ya en este caso, bueno, ya la Revolución Francesa sí la vimos, pero eso fue en el periodo anterior, hasta que llegó ya Napoleón, ¿verdad? Listo. Siguiente, conteste B si es verdadero o F si es falso, según corresponda. Ya lo que es el verdadero y el falso viene siendo más de acá, justamente de las revoluciones independentistas. Toda esta información es lo que tiene que ver con nuestro verdadero y falso. Nos dice, la independencia de América Latina comenzó en 1819 con la Revolución de Mayo, en este caso de Buenos Aires. Eso es falso. ¿Pero por qué es falso? Porque no se inició en 1810 y no se reinició en Buenos Aires, sino fue que en 1809 con la proclamación de las juntas, que fue justamente las de Quito, ¿verdad? Por esa razón es que nosotros tenemos, como se nos lo conocemos, el primer grito de la independencia, ¿verdad? En este caso sería en agosto de 1809, ¿sí? Entonces, la independencia de América Latina comenzó en 1810, no, fue en 1809, con la Revolución de Mayo en Buenos Aires, no, fue con la proclamación de las juntas soberanas en Quito. Siguiente, las reformas borbónicas impulsaron el desarrollo económico de las colonias americanas, pues falso. Acabamos de ver aquí arriba con las reformas borbónicas en realidad no hubo ese desarrollo económico en las colonias americanas, sino que más bien ahogaron la economía, si queremos decirlo de esa manera. Ahogaron la economía de aquí de los virreinatos al imponer obviamente restricciones y la alta tributación, ¿verdad?
Tercero, los criollos se sentían con el derecho de gobernar sus territorios, pero eran relegados por la corona española. Pues sí, es verdadero, ellos sentían eso. ¿Por qué? Porque los criollos eran los hijos de españoles, pero que habían nacido aquí, en América. Y por lo tanto, a pesar de que tenían cierto tipo de ventajas, como es obvio, no la tenían por completo por haber nacido en estas tierras, sino que para el completo control era para los españoles. Entonces, al haber nacido aquí, al haber estado aquí, al ser esta su tierra, pues sentía que tenían ese derecho de gobernar, obviamente porque no eran personas sin dinero. Cuarto, la Revolución Francesa fue vista como un modelo de lucha, aunque se rechazaban sus excesos, pues sí, es verdadero. Tanto la Revolución Francesa como la que hubo en Estados Unidos para liberar a esas colonias, sí fue como un modelo de lucha, aunque en la Revolución Francesa hubo ciertos, bueno, muchos excesos, si queremos decirlo de esa manera, ¿verdad? Quinto, las juntas americanas proclamaron inicialmente la independencia total de España. Falso. ¿Por qué es falso? Porque al principio estas juntas americanas, las que dijimos que estaban aquí arriba, ¿verdad? Las que dijimos las juntas soberanas que hubieron aquí en Quito, pero todas esas juntas americanas que después hubieron en varios sectores, no era para inicialmente para declarar la independencia total de España, sino que en cambio era que buscaban ellos gobernar de forma interina, es decir, lo corto tiempo no, o no por completo, hasta el regreso de Fernando VII, porque acordémonos que en esos tiempos Napoleón, bueno, el hermano de Napoleón, estaba como rey de España. Entonces, aquí en América se negaba, no se creía en ese rey porque ellos sentían que su rey era Fernando VII. Acuérdense que para ellos se supone que los reyes lo ponían Dios, ¿verdad? Entonces, como no estaba Fernando VII, sino que estaba el hermano de Napoleón, que se me fue el nombrecito, creo que era José Napoleón, si mal no me equivoco. Se me fue el nombrecito, me acuerdo el apodo, no voy a decir el apodo. Bueno, entonces, por esa razón es que las juntas americanas no eran para declarar al completo la independencia en un comienzo, sino que era que solo buscaban gobernar hasta la llegada del Fernando VII. Obviamente, después de que llega Fernando VII al poder, reprime todo esto creyendo que es un alce, justamente creyendo que era para, ¿cómo se diría la palabra? Para desautorizar su poder, es que manda a todos a prisión y ya después empezaron las verdaderas en este caso revoluciones de independencia por completo, ¿sí? Nos dice, Quito fue la primera ciudad en América Hispana en formar, perdón, una junta soberana en 1809, pues verdadero, por eso es que tenemos nosotros como se le dice, el primer grito de independencia, aunque bueno, sí es independencia, pero no es tanto independencia, porque con tal quieren seguir a favor de Fernando VII, pero bueno, es el comienzo. De 1809, pues sí, es verdadero. Siguiente, las primeras juntas fueron apoyadas por las autoridades coloniales españolas. Obviamente no. ¿Por qué? Fueron reprimidas porque creyeron que eran justamente, creyeron que era para quitar por completo el poder de que ellos tenían, pues de Fernando VII. Aunque la verdad no era que no lo iban a hacer, porque sí, ya no querían un rey absolutista, sino solamente un monarca quizás que tuviera junto con los tres poderes, tanto el legislativo, el judicial, etcétera, para poder gobernar ellos también aquí. Así que sí, las primeras juntas no fueron apoyadas, eso es falso, al contrario, fueron reprimidas con violencia. ¿Por qué? Para evitar, entre comillas, un contagio independentista en todos los sectores. Octavo, la República Federal de Centroamérica logró mantenerse unida hasta el siglo XX, pues falso. Es como la República Federal Centroamérica es toda América Central, que se unieron todos, así como nosotros la Gran Colombia. Pero ellos no se quedaron hasta el siglo XX, porque se disolvió por 1838, debido obviamente a conflictos internos, así como pasó en la Gran Colombia con nosotros, ¿verdad? Y siguiente, nos dice encuentren las siguientes palabras en la sopa de letras. Aquí tenemos varias ciudades que ellos fueron, a ver, aquí mejor dicho, aquí está. Aquí tenemos las ciudades justamente de las revoluciones independentistas. México, San Salvador, Guatemala, Caracas, Bogotá, Quito, etcétera. Entonces, esas ciudades están aquí dentro de la sopa de letras. La Paz no podía poner un espacio, pero bueno, ahí está La Paz y Buenos Aires también está toda unida. Santiago de Chile también está toda unida, ¿sí? Pero bueno, esas palabritas se encuentran aquí, que son las ciudades, y ustedes ya saben, pueden pintar con lapicitos de colores, hacerlo con lápiz, subrayarlo, ponerlo en un óvalo, como gusten, ¿sí?
y ese sería el cuestionario. Como les comentaba, estas preguntitas son prácticamente un resumen de todas las hojas que hemos visto y si tienen alguna duda pueden leer de nuevo esas hojitas o incluso me pueden escribir, ¿sí? No hay ningún inconveniente con eso. A ver, señorita Laines, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna Buenos entonces? días, profesora. No, no, sí está todo claro. Sí, segura, ya sabes, si por si acaso hay algo que faltó, puede volver a ver este video porque obviamente lo voy a subir en la plataforma o me puede escribir por interno, no hay ningún problema. Pero Ok, profesora. listo, como les comentaba, esas preguntitas están todas en las hojas del que hemos visto, ¿verdad? En las hojitas. Solo que obviamente las he resumido, no les iba a poner todas los párrafos. Listo, entonces ya la puse en la lista, señorita Laines. Listo, Laines Suárez, Ángela Epifanía, ya está. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos queda nuestra última hora y también vamos a revisar el cuestionario para que ustedes puedan desarrollarlo muy bien y puedan dar un excelente examen, ¿sí? Ok, profesora, hasta luego. Hasta luego. Pasen muy bien, que tengan un excelente día.